Conflictos en el ciberespacio. Una tendencia que ha venido para quedarse. Un nuevo teatro de operaciones para los conflictos modernos. Una nueva forma de llevar la guerra hacia adelante. Veamos sus detalles. Durante años los conflictos se desarrollaban solamente en el terreno económico y en el terreno físico. Hace ya varios años que muchas de las operaciones, muchos de los conflictos, muchas de las guerras, se podría decir, se desarrollan en el ciberespacio, se desarrollan en la internet, se desarrollan en las redes de dispositivos. Y detengámonos un momento a considerar por qué. Porque la mayoría de nuestras vidas están intermediadas por dispositivos. Casi todo lo que usamos, la electricidad, casi todo lo que está aquí, el internet y los servicios que permiten que veas este video, todo esto pertenece al ciberespacio, a este nuevo teatro de operaciones en donde las disrupciones tienen un impacto súper significativo en la vida de las personas. Y entonces es allí donde los gobiernos empiezan a llevar los conflictos. Es decir, es allí donde las operaciones de sabotaje, de espionaje, de robo de información, es allí donde se conducen, donde se llevan hacia adelante, donde se planifican. Y es por eso que el rol del ciberconflicto, el cyberwarfare y el desarrollo de toda una rama militar orientada al ataque y la defensa del ciberespacio están creciendo exponencialmente. Y es por ello que para que entiendas los conflictos actuales y futuros, tenés que tener una perspectiva más amplia de hacia dónde van los conflictos. Y para ello vamos a ver algunas consideraciones. La primera tiene que ver con esta expansión desde lo físico a lo digital. Es decir, la mayoría de nuestras actividades, de nuestras acciones, se encuentran, como mencionaba antes, mediadas por algún tipo de dispositivo y generalmente conectadas por algún tipo de red. La intervención de este tipo de dispositivos hoy genera un impacto cada vez mayor, porque cada vez dependemos más de estos dispositivos. Cada vez estos dispositivos están más interconectados entre sí y cada vez son más complejos y cada vez es más difícil mantenerlos seguros y cada vez encontramos más vulnerabilidades. Lo que quiere decir que generamos un círculo vicioso que parece llevarnos a un futuro bastante inseguro, al menos desde el punto de vista de ciberseguridad. Consideremos que cada vez estamos rodeados por más dispositivos. Cada vez esos dispositivos tienen mayor complejidad, mayor tecnología, mayores capacidades, mayores habilidades. Y esas habilidades desde el punto de vista de ciberseguridad generalmente suman complejidad, suman dificultad, suman líneas de código, suman funcionalidades. Y esas funcionalidades vienen siempre acompañadas de vulnerabilidades. Y además sabemos que los proveedores de todos estos dispositivos, su foco principal no es la ciberseguridad. Es la funcionalidad, es vender un producto, es permitir un servicio. Cuando las empresas diseñan un lavarropas que se conecta a internet para programarse, cuando diseñan una pava para calentar agua, cuando diseñan una tostadora que se conecta por Bluetooth, cuando diseñan una aspiradora que mapea toda tu casa en 3D y te permite configurar el mapa por internet, cuando compras una bicicleta y te permite ver por GPS a dónde corriste, o un reloj para saber cuántas calorías quemaste. Todos estos dispositivos están constantemente capturando información, generando un perfil tuyo. Pero no es solo tuyo, es del agregado de la población. Y es que cuando empezamos a agregar datos, cuando empezamos a agregar información, cuando empezamos a condensarlos, a estudiarlos como un todo, es donde podemos maximizar el valor que obtenemos de esa información. Y eso también expone a los usuarios o a los ciudadanos a distintos tipos de ciberataques. Porque es el comprender el comportamiento de una sociedad lo que permite modificarlo. Y esto en parte lo vimos, por ejemplo, con las elecciones en donde nos enteramos que Cambridge Analytica utilizó información de las redes sociales de los usuarios para generar publicidades donde se adaptaba el mensaje de acuerdo a cómo se comportaba la gente, bueno, y lograron en teoría cosas como que gane Trump o que gane Brexit. No necesariamente voy a creer que ese fue el único factor, creo que aquí hay una multiplicidad de factores,
Pero el punto a entender es que sí se puede weaponizar, sí se puede utilizar como arma la información que se recauda, que se colecta, que se analiza, que permite identificar comportamientos y permite modificarlos. O por lo menos permite identificar si alguna acción que realizamos modifica comportamientos o no. Y esto solamente respecto a la información. Imagínate cómo cambió el escenario con respecto a la cantidad de dispositivos que nos pueden perturbar nuestra vida. ¿Cuántos dispositivos tienen que dejar de funcionar para que nuestra vida se complique muchísimo más, para que no podamos hacer nuestro trabajo? Muchos de nosotros trabajamos remoto. ¿Qué sería de nosotros si se caen las redes, si se caen nuestros dispositivos? Ni hablar cuánto dura la mayoría de la gente sin teléfono celular, sin internet, ni siquiera pensarlo sin electricidad. La mayoría de las casas ni siquiera están preparadas para operar sin electricidad. Entonces, hemos creado una sociedad muchísimo más vulnerable, muchísimo menos resiliente, muchísimo más dependiente de muchísimos dispositivos, y no solo de muchos dispositivos, sino de que los dispositivos funcionen al unísono, que se puedan conectar, que hablen entre ellos. Y es que todo esto genera una tremenda vulnerabilidad, porque todos lo sabemos, los autos de los 70 eran mucho más sólidos, reliables, como decimos en inglés, eran mucho más resilientes, funcionaban con nada. Y sin embargo, un auto de ahora, uno les estornuda cerca y se rompe la computadora y el auto completo deja de funcionar. Solamente porque por ahí se rompió la patita que permite subir y bajar la ventana o mover el espejo electrónicamente. Esto es lo que demuestra en cierta forma de que hemos generado una sociedad muchísimo más vulnerable. Y una sociedad mucho más vulnerable a este tipo de cuestiones técnicas es una sociedad mucho más vulnerable a un ciberataque. Porque quiere decir que hay muchas más ventanas de entrada, puertas de entrada para que los criminales generen algún tipo de disrupción en estos dispositivos y la sociedad termine pagando las consecuencias. La mayoría de las empresas están preparadas para generar ganancia, digamos, en sus mandates, en sus razones de existir, están ahí para cumplir con otras funciones. No están ahí para proteger infraestructura crítica. Y recién ahora, o en los últimos años, nos empezamos a dar cuenta de cuán expuestos estamos a la infraestructura crítica que proveen las empresas, pero que no necesariamente planearon para que sean especialmente seguras, sino que las planearon para que sean económicas, para que se mantengan funcionando, pero no necesariamente para que sean seguras. Durante muchos años, en toda esta transformación hacia una era digital, la seguridad no fue el principal criterio de selección de productos, de servicios, de hardware, de telecomunicaciones. Es solo recientemente que empezamos esta transformación. Y te tengo que decir que llevará muchísimos años hacer la transformación completa de nuestra infraestructura crítica. Infraestructura que permite que te llegue el agua a tu casa, que tengas electricidad, que haya internet, que puedas estar viendo este video. Entonces tenemos que sentarnos a pensar cuál es el real riesgo en lo que la mayoría de los países se encuentran expuestos, producto de toda esta infraestructura que carece de una seguridad seria. ¿Y cómo parece estar reaccionando el mundo ante esta dificultad? Pues sencillo, lo mismo que lo que se llamaba antes MAD en inglés, que es Mutual Assured Destruction, es decir que tratar de asegurarse de que si el otro me puede destruir, yo también lo puedo destruir. Así si al menos ambos nos podemos destruir, al menos nos aseguramos o reducimos la probabilidad de que se inicie un ataque. Y es por eso que hoy contamos con bastante certeza de que la mayoría de la infraestructura de muchos países está intervenida por muchos otros países. Y que tienen ahí sus pequeños troyanos, sus pequeños virus, sus pequeños malware, que está durmiendo, que está esperando a que si es necesario realizar un ataque, se va a poder ejecutar. Y esto lo están haciendo la mayoría de los países grandes que tienen el presupuesto y la estructura para hacerlo. Y también algunos de los pequeños. Famoso es Norcorea o Irán por tener excelentes, realmente excelentes agencias de ciberseguridad. No tanto defensivas, sino más bien ofensivas. Y de poder salir a atacar países y blancos mucho más grandes que ellos desde la comodidad de sus sillones y sus ordenadores. Y es que está surgiendo todo un concepto, esta idea del soldado que se sienta detrás de una computadora, que ya ni siquiera necesita un dron para hacer explotar algo. Lo puede hacer directamente cortando el suministro de una planta potabilizadora desde el otro lado del mundo. Y ya entramos en la etapa en donde, como todos sabemos que la mayoría de la infraestructura es insegura, casi todos sabemos
que todas las infraestructuras están de una u otra forma comprometidas. Y entonces por las dudas no atacamos al otro por miedo a que la nuestra también esté comprometida. Y ahora entramos en la otra fase en donde empezamos a asegurar nuestra infraestructura. Y es también, por ejemplo, motivo por el cual encontramos países que empiezan a separar su internet del resto del internet. Una discusión que la mayoría de la gente no considera. Pero hay países como China o Rusia que tienen su propio internet. Es decir, nosotros creemos que todo está conectado, pero ellos tienen, por ejemplo, China tiene un modelo maravilloso en este sentido, maravilloso desde lo nefasto si se quiere, pero técnicamente maravilloso en lo que ellos llaman el Grand Firewall, en donde el internet de China está completamente separado del internet tradicional que conocemos. Y toda la información tiene que pasar por este Grand Firewall que controla el gobierno y que permite manipular, si fuese necesario, qué información entra y qué información sale del país. Y si es necesario, cortar esa información. Y te digo más aún, no solo cuenta con eso, sino que cuenta con la posibilidad de tener lo que llamamos una soberanía digital. Es decir, China planifica que si ellos tuviesen que cortar su internet, o digamos cortar del internet que nosotros conocemos aquí, el tradicional, que todos los servicios continúan operando. Eso es parte de la soberanía digital. Fíjate que en este caso yo te estoy hablando desde Barcelona. Muchísimos de los servicios que utilizamos aquí en realidad son empresas que están en Estados Unidos. Solamente con que se corte el cable de comunicación que une el continente europeo con el continente americano, hay muchísimos servicios que dejarían de funcionar aquí en España. ¿Por qué? Porque la mayoría de esos servicios se encuentran en territorio americano. Por supuesto, existe alguna cierta redundancia y hay operaciones aquí en España, pero conceptualmente nosotros no somos plenamente soberanos a nivel digital. De hecho, lejísimo de ser eso. No tenemos ni siquiera grandes empresas tecnológicas. Ahora, distinto es el modelo chino. El modelo chino, ellos tienen su propio Facebook, su propio Twitter, su propio WhatsApp. ¿Y qué significa tener su propio WhatsApp? Y además tener una participación estatal muy fuerte en el control de esa aplicación. Significa que en el caso de que decidan cerrarse, es decir, aislar el país completamente del resto del internet, todos los servicios de su ciudadanía continúan funcionando, porque no tienen dependencias del exterior. No dependen de nadie. Y esto, que puede ser visto como algo trágico, es, yo creo, la dirección a la que van varios países. Y de hecho, varios países están empezando a experimentar con el modelo chino, de mantener el acceso a internet, pero asegurarse de que tienen aplicaciones soberanas. Y asegurarse de que en el caso de que se caiga la conexión o que ellos decidan cortar esa conexión con el resto del mundo, el resto de los servicios siguen operando. Lo cual parece bastante lógico. Imagínate que servicios tontos, pero como el servicio que necesitas para ir a hacer un trámite de la licencia de conducir, quizá necesita que firmes un PDF. Si ese proceso de firma de PDF no se encuentra de forma soberana en el país, si se cortase el acceso, o si ese país, por ejemplo, decide sancionarnos, y por ende dejamos de tener acceso a PDFs, por ejemplo, entonces ya no podrías realizar ese trámite, y llevará tiempo hasta que encuentren otra forma de realizar ese trámite. Pero entonces ahí es donde se empieza a entender el concepto de soberanía digital, y dónde empieza y dónde termina la soberanía de cada país, que se extiende del plano físico al plano digital, y cómo cada país ejecuta esa soberanía digital. Y aquí es donde también, lamentablemente, empezamos a ver la otra cara de esa moneda, que tiene que ver con la vigilancia, con la persecución del Estado, utilizando estas herramientas con la excusa de los ciberataques, con la excusa del terrorismo, con la excusa de siempre, para restringir las libertades de las personas, para aplicar mayor monitoreo, para aplicar mayores controles, para presionar, para que cada individuo tenga cada vez menos libertad de acción. No solo menos libertad de acción, sino que las pocas acciones que pueda hacer estén completamente monitoreadas todo el tiempo. Porque vamos a crear este individuo, esta idea de que el hacker puede ser cualquiera. Cualquiera, puede estar entre nosotros, puede sentarse aquí, allí, puede ser tú, puedo ser yo. La misma narrativa que tuvimos después del 11 de septiembre. Cualquiera puede ser un terrorista el que se sienta al lado tuyo en el avión, cualquiera puede ser un hacker, y por tanto iremos hacia un proceso de mayor digitalización, pero mayor vigilancia. Mayor concentración del Estado en monitorear cada paso de lo que haces digitalmente, como ya se hace
en China, como en gran parte se hace en Rusia, y como lamentablemente parece ser la tendencia en la que muchos países están avanzando, con la excusa, si se quiere, de mantener una soberanía digital. No me parece que sea la mejor forma, pero en parte esa es la lógica a la que vamos. Y ni me hagas empezar con los problemas como lo que va a ser el CBDC y las monedas creadas por los bancos centrales y la identidad digital, ambas cuestiones que se vienen sin lugar a duda en la Unión Europea, que para esto les gusta ser muy pionero en lo que tiene que ver con la digitalización forzosa, la restricción de algunas libertades y el hecho de la experimentación con este tipo de tecnologías. Pero bueno, no nos vayamos de tema, estamos acá para entender un poco cuál es el foco de estos nuevos conflictos. Y es importante que veas que estos conflictos empiezan a acercarse a las personas comunes. Ya no son más conflictos aislados que suceden en el afuera, sino que la idea es que el mover los conflictos al teatro de operaciones digital hace que lo movemos y lo acercamos a las personas. Y de la misma forma vemos cómo las personas se están acercando a los conflictos. Estamos viendo que esa es la forma en la que los conflictos se acercan. De momento, mucho mejor igual que te bombardeen una ciudad. Pero hay que empezar a entender que esta es la forma en la que se están transformando los conflictos internacionales. Y no por ello debemos dejar de pensar. Una reflexión con la que voy a cerrar. Es que, ¿cómo vamos a entender cuando suceda la Tercera Guerra Mundial? ¿Cuál es la lógica que nos invita a pensar si ya estamos en la Tercera Guerra Mundial? Si no, ¿cómo la vamos a identificar? Si comenzara por un fenómeno digital, ¿lo vamos a pensar como un gran apagón, como un gran ciberataque que la mayoría de las agencias de inteligencia, y me suscribo a pensar que estamos todos al borde de ver algún tipo de conflicto en ese sentido? Se han dado varios simulacros en el último tiempo y todo pareciera apuntar a que eventualmente encontraremos este escenario nefasto, este gran ciberataque que nos va a afectar y que yo creo que va a fomentar el cambio de dinámica y la presión que va a haber por parte de los estados de implementar medidas más fuertes sobre el control de la población y los activos digitales. Pero bueno, con esto vamos cerrando por aquí y luego seguiremos evaluando más sobre el futuro de los conflictos. Hasta la próxima. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir que dejes un comentario, que le des like y que te suscribas al canal. Muchísimas gracias.